El CEDI es nuestro centro de distribución de prendas. Es un edificio de 5.000 metros cuadrados dotado con la última tecnología en sistemas de información y transporte de prendas. Es el lugar donde se hacen todos los procesos de recepción, almacenamiento y distribución de producto para que éste llegue en la cantidad y en el tiempo requerido. El proceso de ingreso de producto al centro de distribución, CEDI, inicia con el recibo de las prendas en una etapa anterior, que se conoce como planta de terminación. En esta etapa del proceso, se revisa por última vez el producto que será despachado a los almacenes. La inspección de calidad se realiza mediante el uso de herramientas como muestras ideales, tablas de especificaciones y tablas de inspección. Las unidades que han pasado por los controles de calidad y aprobación del área de diseño se empacan en bolsas individuales y se les asigna un código de barras que se conoce como serial. Este serial es un código único para cada prenda que permite tener un mejor control de los movimientos y un aseguramiento de la operación. Ya con la prenda empacada e identificada, el personal de la planta de terminación organiza las prendas por talla y color y las entrega al personal de recepción del CEDI. En este punto se genera un contenedor, que es una caja con una identificación única del mismo tipo del serial, a la que ingresan las prendas a la medida que se vayan leyendo con la terminal. Cada caja se va llenando, se va cerrando y va siendo montada en un bastidor, que es el medio de transporte dentro del CEDI. Al montar la caja al bastidor también se toma la decisión del piso del edificio y la zona de este en la que se desea almacenar la caja y se indica en la regleta con el fin de que el transporte automático la lleve allá. Al llegar al piso destino, las cajas son recibidas por el personal de almacenamiento, quienes, habiendo consultado las posiciones de almacenamiento disponibles para guardarlas, proceden con la ubicación en las estanterías. El despacho empieza con una autorización por parte del área de diseño, basada en una solicitud de unidades que hace el área comercial cuando se definen los presupuestos. Se recibe el listado de referencias a despachar y se comienzan a hacer las predistribuciones del producto. La predistribución es el proceso mediante el cual se reparten las unidades de cada referencia a cada almacén. Para esto se utiliza una herramienta que, manejando estadísticamente las ventas y movimientos de inventario, calcula la cantidad ideal de producto para enviar para cada punto de venta por talla y color. Con la predistribución ya hecha y revisada, se procede a sacar las prendas del punto de almacenamiento. Este proceso se conoce como picking consolidado. El orden de recogida de referencias es muy importante, ya que este permitirá que el trabajo en los procesos posteriores fluya uniformemente. Este orden se define haciendo un proceso que se llama balanceo de cargas de trabajo, en una reunión entre el jefe de área y los líderes de cada proceso. El picking consolidado se realiza cargando los bastidores con la caja y descargando la misma de las posiciones de almacenamiento para ser utilizadas posteriormente por otras cajas de otras referencias. En estos bastidores se lleva la referencia completa hasta la zona conocida como pulmón del detallado, donde esperan para poder pasar al proceso siguiente, el picking detallado. El usuario, en su terminal portátil, bajo el módulo de picking detallado en la aplicación, registra el número de la referencia a empacar y el sistema le carga en pantalla las cantidades por talla y color que se deben separar para cada tienda. El usuario selecciona el color y talla a empacar de esa referencia para todos los almacenes. Se ingresan los bastidores con las cajas de la talla y color seleccionado al carrusel del picking detallado. El sistema tiene un orden preestablecido para todas las tiendas, el cual coincide con el orden físico de la caja para cada almacén en el punto de empaque. El usuario debe leer el código de barras que tiene asignado la caja a empacar. El sistema le dice automáticamente a qué almacén corresponde y cuántas unidades debe empacar para esa tienda de la talla y el color seleccionado. El usuario lee cada uno de los seriales de las prendas a medida que va empacando.
El sistema le indica cuándo termina de empacar las unidades pedidas por medio de un aviso en texto y un sonido en la terminal, el cual le indica que ha terminado con esa tienda y con cuál debe seguir. Este proceso de empaque se repite con todas las tiendas hasta terminar con todas las prendas de esa talla. El usuario selecciona otra talla a empacar y repite el procedimiento. En la caja se empacan cuantas referencias y unidades quepan en esta. Después de tener la caja llena, esta se empuja hacia la parte de atrás de la mesa, donde hay una banda transportadora que la lleva hasta el punto de impresión de lista de empaque. En la zona de embalaje, el usuario escanea el código de la caja con la terminal portátil y automáticamente se imprime un rótulo adhesivo con la lista de empaque para pegar en la caja y un documento en papel con la lista de cereales contenidos en la misma para uso y revisión en destino. La caja de ahí pasa por la encintadora automática donde queda sellada. Las cajas listas se arruman en estivas para esperar la recogida del camión. Las cajas con destino a Antioquia se manejan aparte, ya que éstas se despachan con nuestro vehículo. Nuestro CEDI está certificado en calidad y confiabilidad de procesos por la empresa transportadora, aspecto que elimina todas las revisiones y verificaciones en el cargue, haciéndolo mucho más rápido, fluido y obviamente menos costoso. En el proceso de entrega de producto a la empresa transportadora, se leen nuevamente los rótulos de cada una de las cajas, lo que automáticamente genera la impresión de las guías. La transportadora entonces compara el total de las cajas reportadas en el informe de despacho con las cajas ingresadas al camión. Si no se presentan novedades, cierra la puerta y comienza el tránsito del producto a los almacenes. Automáticamente, al cargue del camión a través de la impresión de las guías de transporte, se carga el producto en los almacenes. Nuestros indicadores, siempre alineados a nuestra filosofía de cómo hacer el trabajo al menor costo, con el mayor aseguramiento y más fácil para todos los almacenes, están liderados por una disminución en el gasto de operaciones de más del 50% en 2 años de funcionamiento, una confiabilidad en despachos de más del 99% y un aseguramiento de la información igualmente de más del 99% a través de buenas prácticas como inventarios rotativos diarios, análisis de integridad de datos y solución inmediata de problemas de movimientos e inconsistencias. Este nuevo centro de distribución es un orgullo para nuestra empresa y es reconocido en el medio por sus buenas prácticas y por sus resultados, motivos por los cuales hemos recibido múltiples visitas y reconocimientos de otras empresas y universidades que quieren tener algo similar o simplemente aprender un poco de nosotros.